5 de la tarde y en Hoy es Noticia les damos la bienvenida. Estamos terminando una intensa semana, una intensa informativa semana en que a partir de ahora también vamos a revisar todo lo que está marcando este viernes, que ha estado marcado por la política, y comenzamos de inmediato revisando titulares porque hay modificaciones hace muy pocos momentos. Un tenso inicio tuvo la Comisión de Hacienda en el Senado, la que empezó a discutir el plan de reconstrucción nacional. El Ejecutivo ingresó una indicación que rebaja el impuesto corporativo al 22%, lo que desató una ola de críticas en la oposición. Incluso el Comité de Senadores del PPD, que había llegado a un acuerdo, aseguró que esto quiebra el pacto con el gobierno por la invariabilidad tributaria. El presidente Kast encabezó la cuarta sesión de la Mesa por el Empleo, a la que asistieron los gobernadores regionales. Luego de este encuentro, el viceministro de Economía y Minería confirmó la meta de crear 50.000 empleos con fecha de octubre. El secretario de Estado agregó que recibieron un escenario económico complejo, pero no buscan quejarse ni culpar a las administraciones anteriores. El exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, conocido como comandante Ramiro, fue trasladado desde la cárcel de alta seguridad de Santiago al penal de Rancagua. Su abogado apuntó al titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, por esta decisión. Desde La Moneda explicaron que la determinación responde a evaluaciones técnicas realizadas por Gendarmería. El presidente de los Estados Unidos dio por terminado el alto al fuego con Irán, pero dijo que las conversaciones continuarán. El principal negociador de Irán declaró que Teherán está preparado para una defensa total si Washington incumple el memorando de entendimiento firmado el mes pasado. Y en el deporte, España venció por 2-1 a Bélgica, asegurando su paso a las semifinales del Mundial. El encuentro, válido por los cuartos de final, terminó hace solo instantes en Los Ángeles con Fabián Ruiz y Mikel Merino como los goleadores de la clasificación hispana. Y comenzamos con la noticia política del día, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, propuso llevar la rebaja del impuesto empresarial hasta el 22%, y desde el PPD, que habían llegado a un acuerdo, indicaron que esta negociación que se había mantenido con el gobierno se cae. Vamos a tomar contacto con Colomba Ejols, quien está en el edificio del Congreso en Santiago, donde se están llevando a cabo las reuniones y el trabajo de la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Cómo estás, Colomba? ¿Cómo se han ido dando las conversaciones? Muy buenas tardes, Mati. Lo cierto es que el panorama es incierto, al menos es lo que decía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque todavía tiene que sostener conversaciones con los senadores del PPD que suscribieron el día miércoles un acuerdo con el gobierno. Hablamos de 3 de los 4 senadores de la bancada del PPD, Loreto Carvajal, Pedro Araya y también Ricardo Celis, quienes hoy pusieron en duda este acuerdo que suscribieron en la semana con el gobierno, justamente por lo que fue el ingreso de una indicación del gobierno que, como tú bien decías, Mati, busca rebajar el impuesto corporativo ya no de un 27 a un 23%, sino que a un 22%. ¿Por qué en la práctica esto influye en el acuerdo que suscribió el gobierno con el PPD? Porque recordemos que ese acuerdo hablaba de invariabilidad tributaria escalonada con una prima de un 1,5% para los inversionistas que se acogieran a esa invariabilidad. Ahora, esa prima indirectamente se vería reducida con la rebaja del impuesto corporativo en un 0,5%. Ese sería el total final de esta sobretasa que se le impondría a los inversionistas que se acogerían a la invariabilidad tributaria, de alguna manera entonces indirectamente afectando este acuerdo que se suscribió con parlamentarios del PPD, que ya vamos a pasar a revisar las declaraciones que han habido desde la oposición, desde los mismos parlamentarios que suscribieron ese acuerdo, Mati. Pero primero hay que recordar que este acuerdo de 3 parlamentarios del PPD generó todo un quiebre en la oposición. De hecho, ayer el presidente del partido, el diputado Raúl Soto, señalaba que este fue un acuerdo que suscribieron 3 senadores y no el Partido por la Democracia, no la directiva nacional
Constitucional, que recordemos ha sido tajante en rechazar la indicación sobre invariabilidad tributaria y también otras indicaciones que a estas horas se encuentran discutiendo los senadores en la Comisión de Hacienda. Tanto así había sido la crítica a estos tres senadores que durante esta jornada el ministro Claudio Alvarado, el viceministro del Interior y de la CGGOV, salió a empatizar con el Partido por la Democracia, con estos tres senadores en particular, porque, Mati, hablábamos de declaraciones peyorativas por parte de los mismos parlamentarios del sector hacia el actuar este acuerdo que zanjaron los senadores del PPD. Vamos a pasar a revisar primero esas declaraciones del viceministro Claudio Alvarado y posteriormente, Mati, hablamos sobre toda la polémica que esta indicación ha generado. Muchos que accedieron a conversar decidieron posteriormente restarse y se sumaron a una posición común de rechazo y de ir al Tribunal Constitucional. Otros ponderaron lo que significa esta iniciativa para las regiones, para la inversión, para la generación de puestos de trabajo, y decidieron dar el paso y colaborar en la construcción de un mejor proyecto, gesto que nosotros valoramos, reconocemos y agradecemos y solidarizamos por el bullying del cual han sido objeto. Claro, una postura, bien digo, que ha sostenido no solamente el viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, sino también durante esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Lo cierto, Mati, es que desde el Poder Ejecutivo han sido cuidadosos cuando se trata de estos tres senadores del PPD, obviamente porque suscribieron un acuerdo con el Ejecutivo que tenía que ver en aprobar la norma sobre invariabilidad tributaria. Decían que van a hacer reserva de un eventual rechazo o aprobación de diferentes iniciativas que se van a votar la próxima semana en la sala del Senado, y también señalaban en ese acuerdo, en ese punto de prensa que más bien se dio el día miércoles, que van a recurrir al Tribunal Constitucional por solamente lo que tiene que ver con los fallos, los reveses en tribunales ambientales de proyectos que fueron aprobados inicialmente con resolución de calificación ambiental. Señalaba, por ejemplo, el senador del PPD, Ricardo Celis. Días después, recordemos, durante la jornada de ayer, va toda la oposición en una reunión en el Partido Socialista y anuncian que van a recurrir al Tribunal Constitucional, tanto por la vía de la Cámara de Diputados como por la del Senado, por lo que tiene que ver tanto por esta indicación de la resolución de calificación ambiental, estas compensaciones o indemnizaciones que se darían a estas empresas o inversionistas, y por otro lado también dijeron que iban a recurrir al Tribunal Constitucional por lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, que hoy día es en donde se está centrando aquí el debate en el Congreso, en la sede de Santiago, justamente por cómo afectaría la invariabilidad tributaria, esta sobretasa que se fijó de un 1,5% respecto de la indicación que se ingresó por la rebaja del impuesto corporativo a un 22%. Hablábamos, Mati, con parlamentarios de la oposición que decían que no les sorprende que el gobierno haya ingresado esta indicación. De hecho, conversábamos también con parlamentarios oficialistas que señalaban que eso sí había estado en las conversaciones que se dieron en las mesas políticas y también con el PPD, pero desde el mismo PPD señalaban que la rebaja del impuesto corporativo a un 22% no estuvo sobre la mesa en la tramitación de lo que fue ese acuerdo que se zanjó con el gobierno. Ahora, de todas maneras, y previo a que se dieran esas declaraciones, el ministro de Hacienda dio cuenta de esta indicación hoy día en la Comisión de Hacienda aquí en el Senado, una presentación que realizó durante las 12:30, el mediodía aproximadamente, hasta horas de la tarde, 3 de la tarde más o menos, en donde estaba exponiendo justamente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, frente a los senadores presentes ahí en la Comisión de Hacienda, para luego, nos decía, por ejemplo, la senadora María José Gatica, que durante la tarde se pueda iniciar la votación en particular. Así que vamos a pasar a revisar cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, da cuenta de esta indicación que se ingresa para una rebaja del impuesto corporativo ahora de un 27 a un 22%. El crédito al trabajo formal, que significa una irrogación de 1.500 millones de dólares aproximadamente desde el primer año, lo hemos focalizado y lo hemos dado también con un enfoque de lo que es nuestro, que es promoción de servicios basados en el conocimiento, y ese monto ha bajado de 1.500 a aproximadamente 150 millones de dólares. Hemos agregado a eso, dado que se genera un espacio, nos parece que había que generar un espacio, pero no un espacio tan grande, aprovechar ese espacio que deja la reducción de ese impuesto para bajar la tasa estatutaria del 23 al 22. Eso nos deja una irrogación total del orden de 600 millones de dólares,
versus los 1.500 que había originalmente, que es un impacto de menos 900 millones de dólares en el tema fiscal. Bueno, ahí estaba la sorpresa, entonces, esta rebaja del 23 al 22% que el ministro Quirós, cuando luego ustedes preguntan, dice que él lo había dicho en una entrevista durante los días anteriores, pero lo cierto es que los más sorprendidos fueron los senadores del PPD que habían llegado a un acuerdo con el propio ministro Quirós el miércoles de esta semana, precisamente por el tema de la invariabilidad tributaria, que iba a ser escalonada y que se iba a aplicar este 1,5% de sobretasa, que señalan que este paso del 23 al 22 no estuvo nunca en la mesa de la conversación, sino que solo se enteran ahora que se presenta la indicación, pero el ministro señala que debería haberse dado por sobreentendido. Y yo no sé, Colomba, cuál fue la reacción que generó este anuncio que acabamos de escuchar, tanto en la oposición como en el propio oficialismo. Sí, la verdad es que había generado, por lo menos en el oficialismo, conversaba aquí con los senadores, sorpresa, no la indicación sobre la rebaja del impuesto corporativo al 22%, sino que los parlamentarios del PPD no estuvieran enterados de que esa era la intención del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que como tú bien decías, Mati, él decía que lo había señalado en diferentes ocasiones, que ese era su objetivo. Sin embargo, me contacté de hecho con los tres senadores, Ricardo Celis, Loreto Carvajal y también el senador Pedro Araya, y en las tres ocasiones, en las tres conversaciones, me dijeron que no estaban al tanto, que eso no se había planteado en la conversación. ¿Y por qué? Porque finalmente la afectación es directamente a la invariabilidad tributaria cuando hablamos de la sobretasa. La idea y el acuerdo de los senadores del PPD que se había concretado con el gobierno es que justamente las empresas, los grandes inversionistas, tuvieran efectivamente una rebaja del impuesto corporativo de un 23%. Ahora, si es que ellos se acogían a la invariabilidad tributaria, eso crece a un impuesto de un 24,5%. Con el ingreso de esta indicación, eso se reduciría en un punto porcentual. Lo que decían entonces los senadores del PPD no estaban al tanto, y es por eso que durante estas horas el suspenso aquí, por lo menos en el Senado, es algo evidente, algo que se está dando. En las declaraciones incluso del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, decía que es algo que él va a conversar en privado con los senadores del PPD, mientras que los senadores del PPD hicieron pública su molestia y dijeron que si es que el gobierno persiste con esta indicación, ellos no van a aprobar esta norma que tiene que ver con la invariabilidad tributaria. Ahora, antes de pasar también a esas declaraciones y a lo que ha sido esta relación hoy día entre el PPD y el gobierno, Mati, me gustaría que pasemos a revisar lo que fue la antesala del pronunciamiento del PPD. Es decir, cuando se conoce esta indicación que acabamos de revisar en la transmisión de la Comisión de Hacienda, los senadores aquí presentes en el Congreso en Santiago, tanto por ejemplo el senador Daniel Núñez y el senador también Diego Ibáñez, que no son integrantes de la Comisión de Hacienda, pero están participando en el debate para obviamente poder tener un voto informado el día que se vote esto en la sala del Senado, comentaron que aquí había una jugada de último minuto del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y que se le estaba escondiendo información en lo que fue la tramitación con los parlamentarios del PPD. Así que vamos a pasar también a revisar esas declaraciones. Bueno, nos parece que acá el ministro Quirós se está aprovechando y está escondiendo la información y no está actuando con transparencia. Él hoy día literalmente está engañando al PPD. Estableció una cosa en un acuerdo, vino acá y nos presentó una indicación que decía otra cosa, donde baja un punto el impuesto corporativo, y ahora nos damos cuenta que además incluyó dentro de la invariabilidad a las empresas mineras, algo que estaba explícitamente excluido cuando ellos fueran parte de las que están adscritas al royalty. Mire, el ministro Quirós es bien pillín. Sacó un as bajo la manga, está jugando póker con esta reforma tributaria, y espero que los senadores del PPD puedan rectificar su apuesta de construir en conjunto con todo el resto de la oposición. El gobierno logró pinchar 2 senadores de la oposición. Ahora bien, me pregunto, ¿esos senadores habrán estado en conocimiento de esta nueva rebaja tributaria del 23 al 22%? Yo no lo sé. Tendrán que ellos colocarlo a disposición, esa información de la ciudadanía.
Ya, esa duda que planteaba el senador Diego Ibáñez también era la duda que de alguna manera nos transparentaban desde el oficialismo. Si bien decía el senador Diego Ibáñez, les corresponde a los senadores del PPD pronunciarse para saber si ellos estaban en conocimiento de esta rebaja del impuesto corporativo en lo que fue la negociación con el gobierno, mientras que desde el oficialismo el senador y presidente aquí de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, señalaba que los senadores del PPD y también la oposición en todo momento estuvo en conocimiento del objetivo que tenía el gobierno de poder rebajar la tasa del impuesto corporativo no de un 27 o un 23, sino a un 22%, siguiendo en la línea también con lo que nos comentó más tarde durante esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Había, Mati, nerviosismo, por decirlo menos, cuando todavía no había un pronunciamiento del PPD. Este nerviosismo rondaba también aquí en los pasillos por parte de los senadores del oficialismo. Estaban bastante preocupados respecto de cuál iba a ser la postura del PPD una vez que conocieron esta indicación sobre la rebaja del impuesto corporativo de un 22%. Ahora, bien valorada de todas maneras por parte de los parlamentarios oficialistas, era una de las propuestas que le había hecho, por ejemplo, el senador Rojo Edwards, independiente, pero de la bancada de Renovación Nacional. Así que hubo una valoración a lo que fue la indicación, pero sí cierto nerviosismo respecto de cuál iba a ser el pronunciamiento de los senadores del PPD. Así que vamos a pasar a revisar también esas declaraciones. Hay más de 300 indicaciones presentadas. Muchas de ellas, por cierto, son inadmisibles, probablemente esas no van a ser objeto de mayor debate, pero me parece que es importante que la Comisión de Hacienda, que ha sido la comisión que técnicamente ha visto este proyecto desde el comienzo, tenga la opción con todos sus integrantes de tener toda la discusión que sea necesaria. Hay una sobretasa para cierto tipo de proyectos del 1,5%, por lo tanto hay muchos proyectos y quizás los más importantes, los que más recaudan, los que tienen una mirada de más largo plazo, que van a tener una tasa del 24,5%. Chile va a tener tasa del 24,5% probablemente para grandes proyectos con invariabilidad tributaria. Parece que es adecuado, o sea, tiene de alguna manera el estándar comparado de lo que ocurre en legislaciones similares. La invariabilidad tributaria creo que es un acuerdo importante al que arribó el Ejecutivo con algunas bancadas de la oposición. Estamos muy contentos de que el ministro Quirós, en sus indicaciones y el gobierno en general, haya aceptado nuestra propuesta de bajar más el impuesto a las empresas que nos permita que haya más inversión y por lo tanto bajarlo del 27 no al 23 sino que 27 al 22. Evidentemente esto se hace dentro de un contexto que es la ley de reconstrucción y tiene una compensación que es a través del espacio que deja el crédito al trabajo, el crédito al empleo que se estaba considerando, porque se reduce. Si ustedes analizan bien la forma en que estaba diseñado el crédito al trabajo, era un incentivo para que se rebajen los costos, en este caso laborales. Claro, de alguna manera ahí en la explicación del senador Rojo Edwards, Mati, y también lo que nos comentaban los diferentes parlamentarios oficialistas, es que hay una relación entre tres temas aquí en la Comisión de Hacienda, que sería la invariabilidad tributaria, por un lado, el crédito al empleo y también lo que tiene que ver con la rebaja del impuesto corporativo, que todas estas tres medidas estarían alineadas para justamente obtener el objetivo que busca el gobierno. Ahora, el crédito al empleo también era algo que señalaba en una indicación y también lo comentaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de una reducción de aproximadamente 1.800 millones de dólares a 150 millones de dólares, era parte de lo que decía el ministro y que también explicaba en su exposición. Ahora, una exposición, Mati, como yo decía, sobre esta indicación polémica que llevó a los senadores Ricardo Celis y también al senador Pedro Araya, que recordemos fue finalmente el escritor fantasma de lo que fue la propuesta que se zanjó finalmente entre el PPD y el gobierno, mostrando cierta molestia por lo que fue esta indicación. Ambos decían que esto no estuvo en la conversación en la negociación cuando se sientan, ¿no es cierto?, a conversar con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y que de mantenerse esta indicación sobre la rebaja del impuesto corporativo a 22%, ellos estarían por rechazar entonces la invariabilidad tributaria, por lo que comentábamos, por la afectación que entonces tendría esta sobretasa de un 1,5% de manera indirecta. Ahora, vamos a pasar a revisar justamente cuál fue la postura que tomaron los senadores del PPD, que por ahora es lo que está generando aquí tensión en la Comisión de Hacienda. Quiero señalar que nunca estuve en conocimiento que el gobierno pretendía bajar la tasa del impuesto corporativo a 22%. Todas las conversaciones que tuvimos en materia de invariabilidad tributaria giraron en torno a otros temas. El acuerdo se construyó siempre pensando que la base del impuesto corporativo de las empresas sería 23%, al cual tendría que adicionarse un 1,5%, de forma tal que aquellas empresas que se acogían al beneficio de la invariabilidad tributaria no pagarían 23% de impuestos, sino terminarían pagando 24,5%.
Bajar esta cifra a 22 sin duda que altera sustancialmente las bases del acuerdo al cual llegamos con el gobierno. En este sentido, estamos repensando qué es lo que vamos a hacer, porque claramente se introdujo un factor que no estuvo en la mesa de negociación de la invariabilidad tributaria. Nuestras conversaciones estuvieron sobre la mesa con una sobretasa del 1,5% sobre el régimen tributario actual y no sobre un régimen tributario distinto. Por lo tanto, si el Ejecutivo baja eso al 22%, como se ha señalado hoy día, eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente, ¿no? ¿No habría acuerdo? No hay, porque sucede que eso significa recaudación fiscal significativamente menor, porque uno de los elementos importantes que colocamos en esto es que nosotros acudimos en esto porque entendemos qué es lo mejor para Chile, qué recauda más, cómo financiar programas sociales, y para eso tiene que haber mayor recaudación. Disminuir la recaudación en la práctica, que significa en lugar del 1,5 dejarla en el 0,5, nosotros no estamos dispuestos a eso. Bueno, un problema más para este acuerdo, Colomba, que por un lado dividió a la oposición, dividió al propio PPD, porque el vicepresidente, que es el senador Celis, vota de esta manera, sin siquiera que el presidente, que había asumido recién este fin de semana, haya tenido conocimiento de lo que se estaba llevando a cabo en esta negociación. De hecho, aquí mismo, la tarde de ayer, el senador Celis dice que sí, que probablemente la manera no fue la correcta, que podrían haberlo hecho mejor, algo que es evidente, y probablemente si lo hubieran socializado más, habrían podido alguien preguntar si la invariabilidad tributaria iba a mantenerse sobre este 23% o si iba a conllevar una rebaja. Si había leído durante el fin de semana las entrevistas que había dado el ministro Quirós, donde ahí lo planteaba como una idea, y probablemente hubiera surgido tal vez la duda. Por lo tanto, ahí, claro, esto inflige un golpe a los senadores que hicieron esta negociación, porque además los cuestiona como negociadores, y también cuestiona al ministro Quirós, quien dice que él negoció de buena fe, pero no puso sobre la mesa este cambio a lo que ya estaba escrito. Por lo tanto, yo no sé cómo siguen adelante estas conversaciones. En todo caso, para el gobierno es indiferente, porque siguen manteniendo el apoyo, los 26 votos que necesitan para estas enmiendas, y dentro del oficialismo, como yo te preguntaba, tampoco hay un quiebre. Esto no representa un mayor problema, porque, como ha dicho el ministro, va a compensar esta rebaja de un 1%, con el tema del financiamiento al empleo, aunque eso también va a tener no solamente baja de los 1.500 que tú decías a 150, sino que ahí va a tener un adicional, pero para estimular otro tipo de empleos más tecnológicos. Pero crea un problema mayor, al menos dentro de la oposición. Sí, de todas maneras, y no solamente, Mati, ahora que me lo comentabas en la oposición, sino también, tú decías, se pone en duda el rol negociador que tuvieron estos tres senadores. Habrá que ver también qué tanto se pone en duda el rol de jefa, ¿no es cierto?, de estas mesas negociadoras que tuvo la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y si ella estaba en conocimiento o no de que finalmente la propuesta del gobierno era la rebaja del impuesto a un 22%. Sería interesante también analizar cómo va a quedar la figura de la presidenta del Senado si es que este acuerdo finalmente se rompe, porque por lo que comentábamos con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, es que, bueno, él decía, como tú decías, Mati, que él había anunciado en diferentes oportunidades, o por lo menos comentado, que sería una buena idea la rebaja del impuesto corporativo a 22%, que va a conversar con los senadores del PPD, pero va a depender de esa conversación en qué pie queda el rol de estos tres senadores, también el de la presidenta del Senado, y por supuesto también la credibilidad del gobierno a la hora de la negociación con los diferentes parlamentarios, no solamente en el plan de reconstrucción, Mati, sino también en todo lo que viene para adelante, sea la reforma de mercados capitales, también la ley de presupuestos, entre otras materias que también va a estar encabezando el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Entonces podríamos hablar eventualmente, o por lo menos analizar si a futuro esto quiebra las confianzas entre la oposición y el gobierno, porque tú lo decías, si bien el oficialismo tiene la mayoría de los votos en el Senado, eso se podría ver, ¿no es cierto?, más complicado en un eventual futuro en donde quizás no esté presente en el Senado o no se pueda ejercer su voto como senador Miguel Ángel Calisto, ¿no es cierto?, que por lo menos en el plan de reconstrucción ha votado con el gobierno. Una situación similar también de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, del senador Alejandro Kusanovich, así que también es una
una discusión hoy día que da para mucho análisis también de reformas y proyectos futuros. Ahora, hoy por hoy, finalmente decía el ministro de Hacienda Jorge Quirós, va a conversar con los senadores del PPD, Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Pedro Araya. Vamos a pasar a revisar justamente cuáles fueron sus declaraciones tras enterarse de este anuncio, estas declaraciones que escuchábamos recién de los senadores Pedro Araya y Ricardo Celis. Nosotros hicimos un acuerdo que se circunscribía a la invariabilidad, y la invariabilidad hablaba de un exceso de tasa de 1,5 puntos. Yo había hablado antes en otra publicación previa a eso, pública, de un 22, pero si no quedó claro y se produce una confusión, vamos a hablarlo con ellos de buena fe, directamente y no por las cámaras. Hubo un esfuerzo fiscal muy grande al reducir el crédito al empleo, que estaba, al crédito al trabajo formal, que está significando una irrogación de 1.500 millones de dólares, lo bajamos a 150, y por lo tanto decidimos avanzar un paso más en la competitividad tributaria con un punto más. Esos son 450 más, nos da 600 millones, que sigue estando bien por debajo de los 1.500 millones de dólares originales, nos genera un espacio fiscal de 900 millones de dólares que antes no estaba, y por lo tanto estamos cumpliendo los dos objetivos de mejor modo. Ahora, es interesante lo que tú planteabas, Colomba, respecto a cuál es la posición en la que queda la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Ella es senadora de Renovación Nacional, y Renovación Nacional es el que presenta esta indicación para la rebaja al 22% de la tasa corporativa de las empresas. Por lo tanto, si no lo sabía como presidenta del Senado, lo tendría que haber sabido porque era parte de las indicaciones que estaba presentando su partido. Ella ha tenido declaraciones al respecto el día de hoy, han podido conversar con ella porque se cuestionaría también su rol dentro de esta misma mesa. Sí, lo cierto, Mati, es que no han habido declaraciones de la presidenta del Senado, por lo menos no la hemos visto aquí en el Congreso en la sede de Santiago. Me he tratado de contactar con su equipo, pero todavía sin respuesta. Es interesante también, Mati, conocer, como tú decías, si es que ella estaba al tanto de eso, porque por lo que podríamos, ¿no es cierto?, asumir, y como ella conforma también la bancada de Renovación Nacional, lo más seguro o posiblemente podría haber estado al tanto de que la intención del gobierno era justamente acoger la propuesta de Renovación Nacional, que también viene siendo una propuesta que hacía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de rebajar el impuesto corporativo un 22%. Y si estaba en conocimiento, ¿por qué no se le transparentó en esta mesa negociadora a los parlamentarios del PPD, que han sostenido, los tres, de hecho, bastante en línea, que no estaban en conocimiento de esta intención, de esta indicación que finalmente ingresa durante la jornada de ayer y se da cuenta hoy día en la Comisión de Hacienda el gobierno? Ahora, una Comisión de Hacienda, Mati, también pasando a otro tema, porque lo cierto es que ha sido una semana, y tú lo decías al comienzo, una semana bastante tensa en el oficialismo, por un lado, pero más que nada en la oposición, y esto no solamente por el acuerdo que suscribió el Partido por la Democracia con el gobierno, sino particularmente al interior del Partido Socialista. Recordemos que ese mismo día, el miércoles, aproximadamente a las 20 horas, cuando el PPD suscribe este acuerdo, minutos antes estábamos nosotras enfocadas en lo que era esta disputa que había al interior del Partido Socialista, en particular entre la senadora Daniela Chiccardini y la senadora Paulina Bodanovich, quien fue acusada por la senadora Daniela Chiccardini de haber negociado a puertas cerradas con el gobierno, también sobre el tema de invariabilidad tributaria, que decía la senadora Daniela Chiccardini, la negociación ahí era no recurrir al Tribunal Constitucional a cambio de acoger la propuesta del Partido Socialista sobre invariabilidad tributaria. Eso no se termina concretando, conocemos que sí se concreta con el PPD y el gobierno, por lo menos estos tres senadores, pero dejó ahí las relaciones entre las senadoras bastante tensas, incluso con declaraciones de la senadora Daniela Chiccardini, que acusaba a Juan Luis Castro, quien está a cargo de la negociación, jefe del Comité del Partido Socialista, senador, y también a la presidenta de su conglomerado, Paulina Bodanovich, de haberse coludido con la propuesta de invariabilidad tributaria del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y fueron palabras que también ahí pegaron en la relación entre ambas. Hoy día en la mañana también decía la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, que fue una semana tensa, una semana en donde ella salió afectada por declaraciones que se dieron al interior del Partido Socialista, dando cuenta también de un quiebre ya
manera al interior de la colectividad, quizás no necesariamente por el plan de reconstrucción, sino también en las formas, ahí el trato entre las senadoras. Así que les consultamos a ambas hoy día si es que eso de alguna manera se pasó página, si es que sigue habiendo una tensión, porque también, Mati, es interesante ver su relación ahora en la Comisión de Hacienda. Las dos integran, de hecho son las dos representantes de la oposición aquí en esta instancia, y obviamente esta tensión resulta bastante interesante para lo que va a ser la tramitación hoy día y los próximos días antes de que el proyecto pase a la sala del Senado. Así que veamos qué tuvieron para decir sobre esta polémica. Perdonen, pero de verdad estamos trabajando, estamos juntas, sentadas, estamos trabajando en las indicaciones. Yo creo que no podemos seguir en estas distracciones. La verdad es que el momento político exige la máxima concentración de parte del Partido Socialista. Toda la oposición está unida, trabajando, estamos haciendo aportes, estamos haciendo consultas. Ustedes habrán escuchado todas las consultas y el espíritu de mejorar el proyecto. Nosotros mantenemos nuestra postura firme de que esta es una mala reforma que vamos a rechazar, que siempre hemos estado abiertos al diálogo, a revisar indicaciones, pero en ningún caso podemos renunciar a la única vía institucional, que en este caso era poder recurrir al Tribunal Constitucional para poder echar abajo una norma que es también muy riesgosa para nuestro país. Sabemos que invariabilidad tributaria no trae nada bueno para nuestro país, más allá de este cambio de montos y años, que eso es maquillaje, se mantiene la invariabilidad tributaria. Bueno, ahí, Mati, vemos en las imágenes también ahora una conversación que está sosteniendo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con justamente el senador Rojo Edwards. No sabemos ahí sobre la conversación. Vamos a ver si, Juanito, ahí me puedes acompañar a ver si le podemos ir a consultar al ministro de Hacienda justamente sobre esta polémica, sobre, Mati, lo que estábamos conversando, un posible acuerdo con el ministro y el Partido por la Democracia. Déjame ver, Mati, si podemos conversar un poco con el ministro antes de que haga ingreso a la sala. Ministro, estamos al aire, le quería preguntar. Bueno, ahí Mati decía entonces que no lo podemos molestar, de hecho está haciendo ingreso a la sala la Comisión de Hacienda. Dio un punto de prensa como lo veíamos antes, pero justamente entonces ha sido enfático en señalar que él no se va a referir más a los temas, que había dado ya un punto de prensa. Lo hemos visto, Mati, salir y entrar entre la oficina del senador Javier Macaya y lo que se está ahora tramitando en la Comisión de Hacienda del Senado, pero de todas maneras nos vamos a quedar acá, Mati, hasta que se termine la Comisión de Hacienda. Dicen que eso de las 20 horas ya se debería terminar esta tramitación, y en ese momento entonces veremos si el ministro tiene la disposición para conversar con nosotros y contarnos un poco sobre si es que ha sostenido o no una conversación con los senadores del PPD, que entonces ponen en riesgo, al menos, este acuerdo sobre la invariabilidad tributaria. Sí, Colomba, bueno, nos acaba de llegar aquí a la mesa de trabajo una declaración de los senadores del PPD concurrentes al acuerdo, y la vamos a leer en conjunto, acaba de llegarnos. Dice, con la baja del impuesto corporativo del 22, el Ejecutivo pasó por encima del acuerdo que habíamos cerrado y traicionó la buena fe con la que nos sentamos a negociar. De ahí que los senadores Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal declaramos lo siguiente. Punto 1, lo que conversamos con Hacienda tenía una base clara, explícita y no negociable. Una sobretasa de un 1,5 sobre el régimen tributario vigente en la mesa, con un impuesto corporativo de 23%. Al bajar hoy la tasa al 22%, el Ejecutivo movió la mesa a escondidas y liquidó el acuerdo que había firmado. Movió la mesa entonces a escondidas, liquidó el acuerdo. Este no es un tecnicismo. Bajar la base del 23 al 22 significa menos recaudación y de forma significativa, porque en la práctica la sobretasa del 1,5 quedó convertida en un miserable 0,5. Continúa, dice, llegamos a esta mesa para que el Estado recaudara más y pudiera financiar más y mejores programas sociales, no para regalar recursos. Lo que hace el gobierno es rebajar la recaudación por la puerta de atrás y dejar a Chile con menos plata para los que más lo necesitan. 3, nos sentamos a dialogar de buena fe, poniendo el hombro para mejorar un proyecto que es pésimo para Chile. Asumimos los costos políticos porque pusimos el interés fiscal del país por delante, y la respuesta del Ejecutivo fue cambiar las reglas cuando ya nos habíamos jugado.
4, acá quedó demostrado con qué tipo de gobierno estamos tratando, uno dogmático, incapaz de construir acuerdos serios y que actúa de mala fe. Se firma una cosa y se ejecuta otra. Se pacta sobre una base y después se la mueve a conveniencia. Así no se gobierna un país, así se destruye la confianza y se le falta el respeto a quienes conversaron de frente y con seriedad. Y 5, dice, es el último punto, lo decimos con todas sus letras: no vamos a validar esta trampa, no vamos a poner nuestros votos al servicio de una fórmula que recauda menos y desvirtúa todo lo conversado. Dejar la sobretasa en 0,5 en lugar de un 1,5 comprometido no es un acuerdo, es su desmantelamiento y para eso no nos vamos a prestar. Eso es entonces lo que dice el senador Pedro Araya, Ricardo Celes y la senadora Loreto Carvajal. Seguiremos defendiendo un régimen que recaude más y mejor. Lo hicimos de buena fe y lo seguiremos haciendo, pero exigimos lo mínimo que se le puede pedir a cualquiera: que la palabra empeñada se respete. Durísimas palabras en esta declaración, Colomba, del PPD, en que tratan evidentemente de al gobierno de esconder, de mover a escondidas la mesa y liquidar el acuerdo que habían firmado. Esa es en definitiva la conclusión a la que llegan estos 3 senadores del PPD. En todo caso, como ya hemos dicho en reiteradísimas ocasiones, no se necesitaban estos 3 votos y lo que habían hecho ellos, claro, era correr el cerco, acercar posiciones. Sin embargo, ellos se ven acá que se sienten defraudados. Sí, efectivamente, Mati, duras declaraciones ahí, tú lo mencionabas, de justamente los 3 senadores que habían suscrito este acuerdo con el gobierno. Yo te decía que esta Comisión de Hacienda durante esta jornada va a sesionar a eso, va a terminar de sesionar a eso de las 20 horas, así que esperamos por lo menos a esa hora tener una declaración del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que ha estado aquí durante toda la jornada y, como te decía, había cierto movimiento entre la oficina del presidente de la Comisión, Javier Macaya, y la misma Comisión de Hacienda, así que vamos a ver obviamente si es que está dispuesto a entregar declaraciones sobre ya el acuerdo quebrado definitivamente entre el PPD y el gobierno. Es muy importante también saber si efectivamente la presidenta del Senado, Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional, conocía o no de este acuerdo y de lo que se estaba negociando con la intención de bajar la tasa del impuesto corporativo, porque ahí también se pondría en cuestión su mismo rol como negociadora. Así que, quedamos a la espera de todo eso, Colomba. Cualquier novedad, cualquier cosa tú nos avisas y retomamos este contacto. Muy buenas tardes. De todas maneras, Mati. Muy buenas tardes. Y seguimos en temas políticos y económicos, porque el presidente José Antonio Kast habló sobre la crisis del empleo que está afectando al país, donde la cifra de desocupación se ubica en un 9,4%. Aquí está Sebastián Riz, quien reportó durante esta jornada esta reunión que tuvo el presidente y cuáles fueron las principales conclusiones y cuál fue el principal llamado de esta política que él mismo la llamó modo empleo. ¿De qué se trata? Bienvenido. Buenas tardes, Matilde. Claro, se trata de la 4ª mesa interministerial en donde participan distintos ministerios y en donde durante esta jornada lo encabezó el propio presidente José Antonio Kast, y donde también participaron gobernadores regionales de distintos puntos de nuestro país, y en donde por primera vez se entregaron algunas medidas, algunos incentivos, proyectos, propuestas para poder financiar distintos programas que vayan en búsqueda de lo que los analistas y los economistas han catalogado como una emergencia laboral. Tú lo decías, la tasa de desempleo en el último trimestre, marzo-mayo, llegó al 9,4% de forma general. También tuvimos un retroceso en la actividad económica del 0,9% la anterior semana. Y si hablamos ya en temas de empleo femenino, se ha mantenido en 10,5% durante bastantes meses, número bastante alto. Y de hecho, lo que dicen los economistas es que el número de tasa de desempleo general probablemente llega a 10% los próximos meses. Esto porque, a pesar de que el segundo semestre los economistas también prevén un mejor contexto económico global, los números de empleo, de laboral, se demoran, no son tan inmediatos y no son tan uno y uno, sino que tienen un efecto tardío en cuanto al el proceso económico en general del país. Es por eso que también esa entrevista que dio el ministro Jorge Quirós en La Tercera, que
decía que iba a haber un mejor segundo semestre, no va a poder reflejarse tanto en los números laborales, por lo menos en los primeros meses del próximo año. Por eso es que se creó esta mesa interministerial que conforma el viceministro de Minería y Economía, Daniel Mas, el ministro de Trabajo, Tomás Rau, la ministra de la Mujer también, que estuvo durante esta jornada y también estuvo en el punto de prensa. Y como tú decías, lanzaron una campaña, Modo Empleo. De hecho, lo anunciaron durante el día de ayer en un video en redes sociales con protagonista a José Antonio Kast, nuestro presidente, y que hoy día se realzó en el punto de prensa en el Palacio de la Moneda. ¿Qué es lo que busca este programa, este lanzamiento de Modo Empleo? Busca coordinar tanto a los municipios, a los gobiernos regionales, a las empresas y a las pymes, en búsqueda de solucionar este problema laboral que hay en nuestro país, que ya venimos arrastrando desde hace bastante tiempo. De hecho, durante Ahora, es lo que él, es lo que había anunciado durante la semana pasada el ministro Mas. Lo que anunció la semana pasada el ministro Mas tiene que ver con un propósito, un objetivo del gobierno de crear 50.000 empleos al mes de octubre. Ya. Ese es el objetivo a corto plazo, y que después esa meta va a ir creciendo con el pasar de los meses. Pero en el corto plazo, antes de octubre, el gobierno quiere tener creado nuevos puestos de trabajo en 50.000. Y para eso anunciaron durante esta jornada que hay un presupuesto de 50.000 millones de pesos y que va a estar diferenciado en distintos puntos que más adelante vamos a ir empezando a detallar, que hoy día dijeron que van a ir distintos programas para poder crear más empleos durante estos meses antes de la llegada de octubre. Pero yo te comentaba que también el tema del desempleo no es algo coyuntural, a pesar de que el 9,5% es la cifra más alta desde hace 5 años, desde la salida de la pandemia, pero es también un problema que tiene nuestro país hace bastante tiempo. De hecho, durante esta semana estuvo el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, en CNN Radio aquí, y decía que Chile siempre ha tenido elevados números de desempleo. De hecho, antes tenía entre 6, 5, y eso también es un número alto de desempleo. Entonces, eso refleja, dicen los economistas también, que hay un problema coyuntural que no se ha solucionado, que a pesar de que se ha mejorado tal vez la situación económica, y como lo dicen los economistas, que al salir de la pandemia estamos en una mejor situación económica, eso no se ha reflejado en la situación laboral. Y eso es lo que se trata de buscar y solucionar. El gobierno apunta a estas medidas, apunta a estos proyectos, pero sobre todo también apunta al plan de reconstrucción nacional, algo que también han criticado distintos expertos que más adelante vamos a escuchar, que hacen falta algunas medidas más puntuales para poder solucionar este tema. Pero ¿te parece si escuchamos, antes de seguir analizando este tema y las medidas que se anunciaron durante esta jornada, lo que dijo el presidente José Antonio Kast, que evidentemente destacó este encuentro y la coordinación que se está realizando con las distintas gobernaciones regionales de nuestro país? Aquí nosotros no estamos en el tema coyuntural del empleo buscando responsables. Tenemos una situación concreta, grave, que nos afecta como nación, y la idea es que todos trabajemos juntos. Muchas veces hay situaciones de regulaciones que vienen de larga data que impiden una pronta ejecución presupuestaria. Hemos visto que se va a invitar a los municipios, a todos los municipios, para que a través de sus propios programas puedan complementar de alguna manera los recursos que ellos tienen para temas de... Bueno, pero lo que estábamos conversando, esto es, digamos, el involucramiento del presidente de la República en un anuncio que había hecho el ministro Mas la semana pasada cuando el presidente estaba de gira. Por lo tanto, ahora vemos al presidente comprometido en este esfuerzo, haciendo los llamados correspondientes, pero son los mismos 50.000 empleos que se prometieron en 4 meses la semana pasada. Claro, son los mismos 50.000 empleos nuevos que propone y que busca crear el gobierno, y lo que se anunció hoy día es que dentro de ese paquete de 50.000 millones de pesos para poder generar estos 50.000 empleos se destinó a distintos programas. De hecho, tú decías que estaba en gira la semana pasada y también lo dijo en una de sus alocuciones en el extranjero, el tema del desempleo, y es un tema bastante importante para el gobierno y que le van a poner mucho énfasis en el segundo semestre. Porque de hecho son las principales preocupaciones que muestran las personas en las encuestas al día de hoy. Cuando inició el gobierno, el principal tema era la seguridad. Varió rápidamente después del tema del alza de los combustibles, empezó a ser la economía, y ahora con las cifras que hemos visto es claramente el empleo. Claro, por eso. De hecho, han dicho que
si bien las encuestas no los mueven, evidentemente les llama la atención que la preocupación de las personas, el tema de la economía y el tema del empleo ha subido a las primeras posiciones. Claro. Y es por eso que lo que dicen desde el gobierno es que una vez que salga este plan de reconstrucción nacional, si se aprueba, si así lo quiere el Congreso, van a iniciar un paquete de medidas en búsqueda de poder potenciar la creación de empleos. Eso va a ser en el segundo semestre y que se van a ir anunciando semana a semana. Hoy día tuvimos un anuncio, por así decirlo, en ciertos programas, un poco, una pizca de lo que va a ser esta batería de proyectos que se van a presentar el segundo semestre por parte del gobierno de José Antonio Kast. Lo que se presentó durante hoy día, por ejemplo, la semana pasada se crearon 5.000 nuevos subsidios para el CENSE, hoy día se crearon 20.000 nuevos subsidios, o sea, 25.000 en total subsidios nuevos para el CENSE a través del CENSE. Lo que va a hacer aquí es que el Estado va a cubrir el 50% del sueldo mínimo de los trabajadores y en el caso de las mujeres va a cubrir el 60%. Esto evidentemente para poder potenciar también el desempleo femenino. También se van a destinar 20.000 millones de pesos nuevos al fondo del Subdere, 5.000 millones de pesos para el programa de Cercotet. Y también hay el ministro, eso lo dijo el viceministro de Minería y Economía, Daniel Mas, y también estuvo en el punto de prensa el ministro del Trabajo, evidentemente Tomás Rau. ¿Qué es lo que dijo Tomás Rau? Es que él se está enfocando en temas más estructurales, porque recordemos también que hace pocas semanas atrás hubo una mesa de reactivación económica, en donde participaron distintos economistas y entregaron 22 propuestas. Esas propuestas que vamos... Claro, la mesa de reactivación laboral encabezada por David Bravo. Esa misma, y que entregaron 22 propuestas que la está trabajando el Ministerio del Trabajo. Una de esas propuestas, por ejemplo, era la flexibilización de las horas laborales con este tema de la reducción de jornada laboral. Lo que se propone, por ejemplo, de esta mesa de reactivación laboral es que se ejecute esta rebaja de las horas laborales, pero que hay una flexibilización, por ejemplo, para horas extras, para casos extraordinarios, para fin de semana, etcétera, que también va muy de la mano con un proyecto también que ingresaron, que es un nuevo estatuto de turismo, que habían presentado también durante estos meses el gobierno de José Antonio Kast y que también busca lo mismo, poder flexibilizar el tema del teletrabajo para que las personas y no haya tantos costos laborales, que al final eso es lo que criticaban muchos economistas y lo que criticaba esta mesa de trabajo. Escuchemos, si te parece, lo que dijo el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y también el ministro de Trabajo, Tomás Rau, respecto a estas medidas económicas para poder potenciar algunos programas y la creación de empleos. Estamos trabajando en medidas de adaptabilidad laboral, estamos ingresando el estatuto laboral del turismo la próxima semana, estamos patrocinando el contrato por horas, estamos trabajando en distintas propuestas de indemnización por año de servicio a todo evento, por nombrar algunas. Pero estamos en una coyuntura, como dijo el presidente, vienen los meses de invierno, nosotros tenemos que actuar también en medidas de corto plazo, no solo de mediano y largo plazo. Esta mesa interministerial viene a complementar el trabajo arduo que estamos realizando y no tenemos ninguna duda de que va a traer los frutos adecuados en el momento adecuado y generar el empleo que tanto necesitan nuestras familias en Chile. Hemos acordado trabajar en un 1+1, es decir, aportar como gobiernos regionales en un monto similar al que está poniendo hoy día a disposición el gobierno, con lo cual podríamos hacer crecer la cantidad de empleos a los que podemos llegar. Nuestro objetivo son conseguir 50.000 empleos a octubre. Lo que podemos contarles hoy día es que hemos concretado el financiamiento de empleos adicionales a los 5.000 que anunciamos la semana pasada. Hoy día queremos anunciar que esos 5.000 se van a sumar 20.000 subsidios de empleo a través de CENSE, que van a estar disponibles desde el 15 de este mes para su postulación. Claro, distintas medidas entonces para potenciar distintos programas que van en búsqueda justamente de generar nuevos empleos y poder atacar esta emergencia laboral como la han catalogado los distintos economistas. Pero durante esta jornada lo que fue distinto es que lo primero lo encabezó el presidente José Antonio Kast, esta mesa interministerial, pero también tuvo la participación de muchos gobernadores regionales. ¿Por qué? Porque el gobierno también está buscando potenciar la creación de empleo en las regiones. De hecho, lo había adelantado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en la entrevista La Tercera, en donde decía que hay 16 proyectos que está en la mira del gobierno para poder destrabar. ¿Qué es lo que está haciendo? Se están generando inyecciones de recursos, reasignaciones de recursos que venían del royalty minero para poder inyectar en
proyectos que ya están listos para poder empezar a trabajar en distintas regiones del país. Entonces lo que está haciendo el gobierno es juntarse con estos gobernadores, ver cuáles proyectos están listos para poder ingresar a trabajar, para poder generar empleos y potenciarlos, inyectar recursos si es así necesario. Eso es lo que se está haciendo y por eso este llamado también de modo empleo, que hace un llamado primero que todo a las gobernaciones y a los municipios y después a las empresas y a las pymes para que se sumen a esta iniciativa del gobierno de que la creación de empleo no es solamente un trabajo de un ministerio, de un gobierno, sino que también es el trabajo de todo el país. Pero como te decía, hay propuestas de esta mesa de reactivación laboral y hoy día tuve la oportunidad de conversar con distintos economistas que participaron en esta mesa, uno de ellos por ejemplo David Bravo, otro por ejemplo Cecilia Cifuentes, y que lo que dicen es que si bien estas medidas, estas ayudas económicas, los distintos programas ayudan, se necesitan algunas medidas más estructurales que potencien y que saquen el candado de algunas cosas puntuales que ellos evalúan. Por ejemplo, una de las que se propone en esta mesa de reactivación económica, de esta reactivación laboral, es el tema de la indemnización por año de servicio, que tiene un tope de 11 años. Ellos lo que piden es bajar esto a tipo 7, 6 años, porque al final lo que hace es que termina judicializando muchos casos y hace que muchos trabajadores no puedan ser despedidos y eso también genera... Claro, y eso lo hace además a todo evento. Y que si el trabajador se va, se lleva esta plata porque muchas veces la gente mantiene y se mantiene para no perder eso y hasta que lo despidan y cosas que muchas veces terminan ocurriendo. Claro, pero al final estas propuestas también generaron críticas, por ejemplo, de la Central Unitaria de Trabajadores, porque al final es un derecho ya ganado de las personas y tienen que defenderlo. Por eso hoy día, por ejemplo, el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, decía que estas son medidas, las que se proponen en esta mesa de reactivación laboral, ya discutidas hace bastante tiempo, pero lo que ocurre es que muchas veces hay discusiones respecto a los derechos que se le quitan y también a cómo resolver este tema, por ejemplo, de la indemnización por año de servicio o, por ejemplo, de una posible flexibilización de las horas laborales en esta reducción de jornada laboral que está en el proyecto y que ya llevamos en 42 horas. Es por eso que todo esto y estas 22 medidas de propuestas, muchas son a proyecto de ley y el gobierno está evaluando qué es lo que puede hacer durante este periodo antes de presentar estos proyectos de ley, que lo que están esperando es que salga el plan de reconstrucción nacional. El gobierno apunta mucho a que este plan de reconstrucción nacional también va a elevar la economía y con ello va a elevar también la generación de empleo. La generación de empleo. Lo que los economistas coinciden, pero que no va a ser inmediato. Claro. Por eso es lo que se presume que en los próximos meses, lamentablemente, la tasa de desempleo pueda subir hasta el 10%. Si te parece, escuchemos también declaraciones de los economistas respecto a estos anuncios y la crítica que realizan también respecto a que faltan medidas más puntuales para este efecto coyuntural del desempleo. Y también una agenda de medidas que tiene que ver con normativa y regulaciones laborales que generan enorme rigidez y están generando además problemas de certeza jurídica en la contratación. Aquí se ha judicializado fuertemente el despido en Chile. Y el problema es que cuando se judicializa el despido, desde el punto de vista del empleador, lo que se judicializa es la contratación. O sea, si un empleador se empieza a dar cuenta que por el hecho de desvincular a una persona se va a encontrar siempre con un problema, su decisión es no contratar. La crisis en el mercado laboral es tan profunda que requiere otros instrumentos. Por ejemplo, las propuestas de la Comisión de Trabajo van en la dirección correcta y no esto es una regulación, es decir, son materias de ley. La indemnización a todo evento es una materia central porque permitiría generar mayor flujo en el mercado laboral y además mayor ajuste entre los perfiles de los trabajadores y las necesidades de la empresa. Pero por el otro lado tenemos que incentivar mayor flexibilidad laboral, que no significa precarización. Claro, un objetivo entonces en el corto plazo del gobierno de esta creación de 50.000 empleos para el mes de octubre y también reformas más coyunturales, como escuchábamos al ministro de Trabajo Tomás Rau, que se están evaluando por parte del gobierno y que tienen sobre la mesa estas 22 propuestas realizadas por esta mesa de reactivación laboral para poder... Clave además es que avance la ley de sala cuna, porque ese es uno de los puntos que además dentro de estos 22 conclusiones o consejos a los que llega esta mesa de reactivación laboral es fundamental, es prácticamente uno de los primeros y se complementa mucho con otros apoyos para que los niños entre 2 y 4 años puedan ser escolarizados, para que haya apoyo a las horas en que no están incluso también dentro de las horas escolares. O sea, eso es un
punto súper importante para el desempleo femenino. Sí, de hecho lo enfatizaba durante esta jornada el ministro Tomás Rau y también la ministra de la Mujer. De hecho, ese proyecto está con suma urgencia en el Senado, ya fue aprobado por la Comisión de Trabajo, pasó esta semana por la Comisión de Educación, también se aprobó gran mayoría de sus artículos, los más centrales que tienen que ver con el tema del financiamiento y toda esta discusión que hay a propósito, pasó a la Comisión de Hacienda del Senado y después ya pasa a ser discutido en la sala. Lo que buscan también desde el gobierno es acelerar esta tramitación, así lo ha dicho el presidente José Antonio Kast, también lo está buscando mucho la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y también lo dicen los que forman parte de esta mesa de reactivación laboral, que es un proyecto sumamente importante para poder combatir el desempleo, particularmente el desempleo femenino. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por este reporteo, por toda la información a propósito de este tema que es hoy la principal preocupación prácticamente de los chilenos. Muchas gracias. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde en Hoy es Noticias, son las 5:54. Esta imagen es de la capital, atardecer con una imagen muy bonita, el cielo con estas nubes rosadas, 16,6 grados es la temperatura a esta hora de la tarde. Ya regresamos con más. Este viernes, Gendarmería concretó el traslado del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena desde el penal de alta seguridad hacia la cárcel de Rancagua, y de todo esto nos va a contar Cristóbal Cható, Juan Cristóbal Cható, que ya está aquí con nosotros. Juan Cristóbal, bienvenido. Cuéntanos qué fue lo que se produjo en este traslado, regreso de Hernández Norambuena a la cárcel de Rancagua. Sí, muy buenas tardes. Esto es una situación que se da hace más o menos un mes y que llamó mucho la atención para los intervinientes de estas distintas causas, ya no intervinientes necesariamente porque son causas que están cerradas, pero sí en particular a la defensa de Mauricio Hernández Norambuena, quien, recordemos, se encuentra cumpliendo 2 penas de 15 años de cárcel, una por el asesinato del entonces senador Jaime Guzmán y otra por el secuestro de Cristian Edwards. Y él estaba en la cárcel de Rancagua. Sí, él cuando se traslada desde Brasil a territorio nacional, cuando fue extraditado el año 2019, se determina que va a cumplir su condena de 30 años en la cárcel de Rancagua. Y ahí es donde permanece por muchos años, hasta que durante este pasado mes, Gendarmería, por razones que apuntan a que era, porque se trataba de una persona privada de libertad de muy alto perfil público y también de alta peligrosidad, decide trasladarlo sin consultar con el resto de las partes, sin consultar, por ejemplo, a la Fiscalía o pasar por las defensas o incluso a un tribunal, deciden trasladarlo al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, también conocido como REPAS, esta cárcel de muy alta seguridad que está pensada principalmente para líderes y miembros de bandas del crimen organizado y que tiene un régimen bastante distinto y mucho más estricto y restrictivo que el resto de los recintos penales del país. Tienen 2 horas de patio, celdas individuales, 22 horas de reclusión al día, y esta es una situación que lamentaron, por supuesto, por parte de la defensa y que consideraron altamente irregular. Endurecimiento del régimen carcelario en el fondo. Así es. Esto, según Gendarmería, en un informe por el hecho de que sería una persona de alto perfil público y que podría eventualmente ser un reo también altamente peligroso. Eso se da hace cerca de un mes, y cuando los intervinientes y en particular la defensa de Hernández Norambuena se percata de esta situación, van inmediatamente al 7º Juzgado de Garantía de Santiago para tratar de revertir este traslado. Ahí se le solicita por parte del juzgado a Gendarmería un informe para poder determinar si corresponde o no el traslado a la cárcel de alta seguridad o el recinto especial penitenciario de alta seguridad aquí en Santiago, a diferencia de Rancagua. Y ese informe, lo que llamó mucho la atención, es que se presenta ante el tribunal y estipula que debería volver a la cárcel de Rancagua, es decir, que el traslado original de Rancagua al REPAS no habría tenido la justificación técnica, por decirlo de alguna forma, para poder hacer este traslado. De hecho, ese funcionario de Gendarmería fue suspendido después de ese informe debido a que se lo envió directamente al tribunal y no pasó por los superiores jerárquicos, se hizo toda la cadena precisamente de entrega de información, y debido a esa suspensión él termina renunciando a su cargo. Pero eso es una situación que también, por supuesto, llamó mucho la atención de la defensa. Ahora, después de ese informe entregado por Gendarmería, el tribunal resuelve oficialmente que dentro de un plazo de 10 días originalmente, si no me equivoco, tenía que concretarse el traslado de vuelta de Hernández Norambuena desde el REPAS hasta la cárcel de Rancagua,
y ese plazo no lo cumple Gendarmería. Se agenda una nueva audiencia donde el juez, una vez más, con un plazo fatal de 5 días, ordena concretar sí o sí dentro de una semana ese traslado. Esta diligencia se terminó de concretar el día de hoy en la mañana. Nosotros estábamos en el Centro de Justicia y se vio bastante movimiento. En particular, había funcionarios del GOPE de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y también de los traslados de altos riesgos, fuertemente armados, por cierto, grandes caravanas de vehículos para el traslado de este único prisionero que entonces tuvo que trasladarse hasta la cárcel de Rancagua. Desde la defensa de Hernández Norambuena valoraron precisamente que se haya concretado esta diligencia, pero también apuntaron una eventual responsabilidad del gobierno. Dicen que ellos habrían estado detrás de esta decisión. Desde el Ejecutivo respondieron rápidamente a estos cuestionamientos. Los invito a que pasemos a escuchar tanto a la defensa como a la versión del Ejecutivo. Hace aproximadamente un mes Mauricio fue trasladado desde la cárcel de Rancagua sorpresivamente al REPAS, a este recinto que está acá atrás, que es el recinto penitenciario en Chile con el régimen penitenciario más estricto del país, es decir, donde los reos tienen las menores garantías. Ese traslado se realizó sin fundamento, Mauricio no cometió ninguna infracción ni cumple con el perfil para estar en este recinto y pese a ello había sido trasladado al REPAS. En lo formal es una decisión única y exclusiva de Gendarmería. Ningún interviniente en el proceso penal de Mauricio lo ha solicitado y por otra parte, debo decir que eso es lo formal, pero nuestra tesis es que derechamente esto responde a una decisión del gobierno del presidente Kast expresada a través del ministro de Seguridad Arrau, quien asume y a los pocos días Mauricio es trasladado a este recinto penitenciario. Las decisiones que dicen relación de traslado de reos y de alta peligrosidad son decisiones técnicas que se toman desde Gendarmería con una serie de antecedentes fundantes. Por lo tanto, se produjo ese traslado hacia Santiago. Posteriormente surgen algunos informes y también se lleva esta materia a una decisión de los tribunales, que en consecuencia son los que toman la decisión final. Ahora, desde la bancada de diputados y diputadas, en particular del Partido Comunista, habían estado haciendo un seguimiento respecto a esta situación. Había una cercanía de por medio y es por eso que algunos parlamentarios, en particular el día de ayer, visitaron precisamente el REPAS para poder fiscalizar, decían, el cumplimiento de esta medida ordenada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago de trasladarlo de vuelta a la cárcel de Rancagua, cosa que no se habría concretado en esta fiscalización debido a que se encontraron que Mauricio Hernández Norambuena precisamente seguía privado de libertad en el REPAS y valoraron, por cierto, también el hecho de que el día de hoy ya se haya concretado derechamente este traslado. Lo comentó la diputada Lorena Pizarro. Los invito a que pasemos a revisar también esas declaraciones. Lo importante acá es que se ha dado cumplimiento a una resolución judicial que señalaba que como fecha máxima, el 4 de julio, Mauricio Hernández Norambuena debía ser trasladado al penal de Rancagua. Nosotros fuimos ayer a fiscalizar precisamente el no cumplimiento de esta resolución y nos satisface que hoy día se haya dado cumplimiento. Aquí lo importante es que no hay institución que pueda estar por sobre las resoluciones judiciales. Este, eso sí, no es el único tema en temas judiciales, valga la redundancia, que ha tenido novedades durante el día de hoy, porque vamos a hablar también de la situación de la casa del expresidente Salvador Allende. Esto, recordemos que llevó a una investigación penal después de que durante el gobierno del presidente Gabriel Boric el Estado haya manifestado, o el gobierno, mejor dicho, manifestó su intención de comprar las casas del expresidente Salvador Allende y también una casa que en algún momento perteneció a la casa al expresidente, bien digo, Patricio Aylwin, para poder hacer museos en memoria de los exmandatarios. Sin embargo, estalló la polémica y después la causa judicial derechamente, porque se dio a conocer que dentro de las beneficiarias de esta eventual compra habrían estado la senadora Isabel Allende y la entonces ministra de Defensa Maya Fernández, ambas quienes terminaron perdiendo sus cargos debido a esta polémica y que llevó también a una querella criminal presentada por el abogado Raimundo Palamara, quien es de la ONG Fuerza Ciudadana, que está, por cierto, bastante ligada al Partido Republicano, en aquel entonces un partido de oposición. Esta causa tiene novedades porque durante el día de hoy se ratificó, bien digo, ante un juzgado la decisión del Ministerio Público de no perseverar en esta investigación. ¿Qué significa esto? Explicado en simple, que la Fiscalía acusa que hizo todas las diligencias correspondientes, al igual que los querellantes que comparten esta decisión,
investigación y no hay antecedentes suficientemente concretos como para poder determinar que dentro de las personas querelladas en esta causa se haya cometido delito alguno. Esto no es una absolución, cabe destacarlo, tampoco es un sobreseimiento. Esta causa podría eventualmente volverse a investigar, sin embargo, con todos los antecedentes recabados durante los últimos años, varias diligencias, incluso declaraciones del propio presidente Gabriel Boric, quien tuvo calidad de imputado en esta causa, que se le tomó en el Palacio de la Moneda por parte del fiscal Patricio Cooper. Con todas esas diligencias, la Fiscalía no pudo recabar suficientes antecedentes como para poder decir aquí hay un delito. Es por eso que el Ministerio Público decide presentar formalmente esta decisión de no perseverar ante esta investigación que en un momento remeció también al mundo político, que le costó su cargo tanto a la senadora Allende como a la exministra Maya Fernández. Lo comentaron desde el Ministerio Público y desde una de las defensas. Los invito a que pasemos a revisar también esas palabras. Luego una investigación palagosa, larga, lata, se llegó a la conclusión de que no existía ningún tipo de delito y que en consecuencia no se puede fundar una acción penal, un procedimiento oral en razón de esto. Así que cerró la investigación. Nosotros como codefensa nos plegamos a esta decisión y estuvimos muy de acuerdo con esto, y el juez resolvió que efectivamente la investigación se encontraba agotada y que ya no tenía mérito continuar con esto y era mejor cerrar todo como corresponde. Habían diligencias que fueron posteriores al cierre de la investigación, por tanto era inadmisible, y luego habían diligencias que eran del todo imprecisas e innecesarias. Se tomaron gran cantidad de declaraciones, se analizó evidencia, documentación, se realizaron diligencias pedidas por las defensas y por los querellantes. Al cabo de dicho plazo no fue posible establecer la participación de una persona determinada en algún delito, y por lo tanto lo que corresponde en ese caso es que la Fiscalía informe esa situación al tribunal y que comunique que no va a perseverar en esta investigación, atendido que no se ha podido acreditar ni la existencia de un delito ni la participación de una persona determinada en un hecho constitutivo del mismo. Ahí lo decían entonces desde el Ministerio Público y desde una de las defensas. No había derechamente suficientes antecedentes como para que el Ministerio Público pudiese presentar una acusación formal en una causa penal, por lo que se termina decidiendo no perseverar en esta causa, donde, recordemos, se cuestionaba la intención del gobierno de comprar por el monto de 933 millones de pesos esta causa, que esta casa, en la calle Guardia Vieja 392, que en algún momento fue de propiedad del expresidente Salvador Allende, con la intención, por supuesto, de convertirla en un museo. Por cierto, compra que, cabe decirlo, no se terminó concretando debido a toda esta polémica, por lo que ya se podría decir que al menos por el momento se cierra este episodio relacionado con la casa del expresidente Salvador Allende. Bien. Dos informaciones relevantes, entonces. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal, por esta información. Que tengas un gran fin de semana. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros nos vamos de inmediato a la sede del Congreso en Santiago, porque hay novedades respecto a la tramitación de esta mega reforma. Ahí está Colomba Eijols. Cuéntanos, Colomba, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mati. 17:31 estábamos nosotros en contacto. Tú leías el comunicado que publican, ¿no es cierto?, los tres senadores que habían suscrito el acuerdo con el gobierno, los tres senadores PPD. 3 minutos después, es decir, a las 17:34, al interior de la Comisión de Hacienda, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, señaló que se iba a retractar sobre la indicación de la rebaja del impuesto corporativo a 22%, manteniendo entonces la propuesta original de un 27 a un 23%. Mati, vamos a pasar a revisar ese momento que, como decía, se da a 3 minutos del quiebre total de este acuerdo que ya se había zanjado entre los senadores del PPD y el gobierno. No es misterio, porque se ha hecho público que había un acuerdo con el PPD en esta materia, y ambas partes de buena fe han entendido un tema algo distinto, pero nosotros queremos privilegiar el acuerdo, ¿ah? Y privilegiando el acuerdo es que vamos a mantener la tasa corporativa baja hasta el 23%, y en consecuencia privilegiando y honrando el acuerdo que cerramos con los senadores Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, es que, vengo, presidente, en realidad las indicaciones 61, 63, 65 y el séptimo transitorio.
Entonces retira, decía el ministro de Hacienda Jorge Quirós, lo que fue esta propuesta que se ingresó a través de las indicaciones de una rebaja del impuesto corporativo a un 22%. Se mantiene entonces la propuesta inicial de un 23%, decía el ministro de Hacienda Jorge Quirós, pero justamente, Mati, esto fue 3 minutos después de la declaración pública de los senadores del PPD, por lo que ahora falta saber qué van a hacer los senadores del PPD, si también retractarse de este comunicado que nosotros los leíamos hace unos momentos al aire, en donde decían que el Ejecutivo movió la mesa a escondidas y liquidó el acuerdo que habíamos firmado. Era parte de las declaraciones tanto del senador Ricardo Celis, la senadora Loreto Carvajal y también del senador Pedro Araya. Estamos, de hecho, en contacto con sus equipos para justamente poder conocer cuál va a ser la postura ahora que van a mantener desde la bancada del PPD, por lo menos esos 3 senadores, mientras también nos vamos a quedar aquí para tener las declaraciones del ministro de Hacienda Jorge Quirós para saber qué hizo que cambiara de parecer, dado que como estaba al interior de la Comisión de Hacienda, Mati, es poco probable que haya podido leer de hecho esta declaración pública que se había elaborado y dado a conocer públicamente 3 minutos antes de esta postura del ministro de Hacienda Jorge Quirós, que enojó también aparte de los senadores oficialistas. Colomba, Mati, de hecho estaba Colomba probablemente le llegó a él antes la declaración y la tenía y estaba en conocimiento, y por eso hace también se retracta. Pero también, ¿sabes qué? Me gustaría saber qué es lo que está pensando la senadora, y ya te lo he dicho en reiteradas ocasiones, la presidenta del Senado, porque también ella estaba de alguna manera como garante de este acuerdo. Por lo tanto, sí, probablemente Mati, haya tenido algo que ver. Pude conversar un poco más con el equipo de la senadora, traté de contactarla, no tengo respuesta, me dicen que está en Antofagasta, en la región que representa, así que no se han podido desde su equipo contactar con ella para saber qué pasa con este acuerdo. También se estaba en conocimiento de lo que el gobierno quería impulsar a través de la indicación que rebajaba el impuesto corporativo un 22%. Ese es un punto todavía, entonces, un cabo suelto que tenemos en la tramitación y en toda la polémica que se ha dado respecto también de ahora la postura que toma el gobierno de mantener el 23%. Queda otro cabo suelto también, que es ahora qué postura van a tomar los senadores del PPD ante este rechazo, ¿no es cierto?, del gobierno a poder avanzar con la iniciativa de un 22% de rebaja de impuesto corporativo. Queda también claro, en todo caso, Mati, la molestia del senador oficialista, de hecho, del senador independiente de la bancada de Renovación Nacional, Rojo Edwards. Nosotros lo veíamos en sus declaraciones antes, en donde señalaba estar contento con la indicación que había ingresado el gobierno del 22%. Era parte también de lo que él proponía como parlamentario, y lo cierto es que una vez que lo anuncia el ministro de Hacienda Jorge Quirós en la Comisión de Hacienda, hubo bastante enojo por parte del senador independiente Rojo Edwards. En unos momentos más deberíamos poder conversar con él. En estos momentos nos decían los parlamentarios, hay mucho trabajo en la Comisión de Hacienda, justamente también nos comentaban, se estaba intentando despejar lo que es justamente aquellas materias que van en línea con la reconstrucción de aquellas viviendas que fueron afectadas por los incendios forestales en Valparaíso, también en la región del Biobío, pero que justamente entonces se da este anuncio del gobierno a las 17:34 y, como veíamos en la declaración, como la leíamos nosotros también al aire, Mati, esa declaración se envía por lo menos a los diferentes grupos de prensa del Partido por la Democracia a las 17:31, es decir, con 3 minutos de diferencia. Si el ministro de Hacienda Jorge Quirós estaba al tanto o no de la ruptura del acuerdo es cuestión de conocimiento en unos minutos más, cuando podamos conversar con él y cuando finalice finalmente, valga la redundancia, esta Comisión de Hacienda que se continúa llevando adelante con esta entonces indicación original que mantiene el ministro de Hacienda. Claro, probablemente lo sabía, porque cuando tú te intentas acercar al ministro, él viene saliendo con el senador Rojo Edwards y las caras no eran buenas. Ahí se notaba una tensión. Bueno, ahí... tú fuiste testigo de aquello. Mati, podemos asumir cuál era la conversación. Sí. Bien, Colomba, quedamos en contacto. Ha estado muy noticiosa la tarde ahí desde la sede en Santiago del Congreso Nacional, así que quedamos en línea. Tú nos avisas cuando esa reunión termine y podamos tener alguna claridad mayor respecto a qué fue lo que hizo cambiar las posiciones. De todas maneras, Mati, nos vemos en unos momentos más. Muy bien, muchas gracias. Y a esta hora vamos a cambiar absolutamente de tema. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Les contamos que una familia sufrió un violento robo en la comuna de Maipú, donde una mujer resultó atropellada. Vamos a tomar contacto con Valentina Nieto para conocer todos los antecedentes de este hecho policial. Hola, Valentina.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, un robo con suma violencia que se registró durante la tarde de este día jueves, durante la noche, 9 de la noche, en la comuna de Maipú, cuando una familia retornaba en su vehículo luego de pasar una agradable tarde y es interceptada por un grupo de sujetos, presumiblemente menores de edad, que con mucha agresividad los obligan a bajarse del vehículo para luego llevárselo. Lo más preocupante es que una vecina del sector que estaba tratando de ayudar a las personas que iban a bordo de este automóvil resulta atropellada en sus piernas. Pero relatemos cómo fue todo. Comuna de Maipú, calle Los Inquilinos, y este vehículo que iba con un grupo de 4 menores de edad, 4 niños de 3, 10, 11 y 13 años, junto a una adulta mayor, su abuela y también su madre, retornaban de esta tarde cuando estos sujetos los interceptan a unas pocas cuadras del lugar a donde se dirigían. Es ahí entonces cuando comienza un forcejeo que se puede ver en las cámaras de seguridad. Obligan a los ocupantes de este automóvil a bajarse de manera muy agresiva, y es cuando los vecinos se percatan de lo que estaba pasando e intentan ayudar tanto a los niños como a las 2 mujeres que se encontraban en este automóvil. Es ahí cuando los sujetos intentan darse a la fuga, dan marcha atrás en este automóvil y atropellan a la mujer. Estos sujetos se dan a la fuga, pero 1 kilómetro más tarde abandonan el vehículo que habían sustraído hace pocos minutos atrás. Escuchemos lo que señaló durante esta jornada la Fiscalía Occidente, el fiscal de flagrancia, a propósito de la investigación respecto a este violento hecho. La Fiscalía Occidente se encuentra investigando en estos momentos 2 hechos de sustracciones en la comuna de Maipú que se encontrarían vinculados. Una camioneta Toyota RAV4 sustraída y utilizada en menos de 30 minutos después para la sustracción violenta y agresiva de al menos 4 sujetos, aparentemente menores de edad, los que le realizaron un portonazo a una familia que se desplazaba en un vehículo Mercedes-Benz. La sustracción violenta implicó intimidación y también golpes a la conductora. Una testigo presencial que salió a atestiguar el hecho fue también lesionada. Bueno, hay parte de las declaraciones de la Fiscalía. Estuvimos hablando también con algunos de los vecinos y vecinas de esta zona que pudieron presenciar lo que ocurrió durante la noche. Lamentan sobre todo que un sector de la comuna de Maipú, que antes era muy tranquilo, se haya ido convirtiendo en un foco de delincuencia y sobre todo de delitos de esta índole, encerronas, portonazos muy violentos que han mermado la tranquilidad de los vecinos y vecinas. Escuchemos lo que nos contaron los vecinos. Están asaltando porque como están haciendo una línea al tren, hay un foco como de delincuencia ahí porque está muy oscuro para salir como a camino a Melipilla. Entonces eso todo se presta para delinquir, pero lo de anoche quedamos todos atacados porque como habían niños y eran tantos que habían llegado en micro. Se escucharon gritos muy fuertes, fue como a las 9:20 de la noche. Entonces los vecinos se empezaron a unir y a comentar y a compartir los videos porque igual fue algo grave, pero acá que está pasando esto ya hace mucho tiempo. El relato de los vecinos, que es bastante esclarecedor de lo que está ocurriendo en esa zona de Maipú. Resienten la poca presencia, dicen ellos, de seguridad municipal y de patrullajes de carabineros que se ha ido notando con el tiempo por el aumento de los delitos violentos en esa zona. Desde las autoridades centrales, el Seremi de Seguridad de la región metropolitana lamentó el hecho y señaló que desde el gobierno están realizando estrategias para poder intervenir los barrios más complejos, no solo de la región metropolitana, sino también a lo largo de nuestro país. Escuchemos las palabras del Seremi Metropolitano de Seguridad. Lo primero que queremos señalar como gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública, es expresar nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y sus familias, de manera muy especial con los 4 menores de edad que fueron testigos de esta violencia, acción criminal, y con la vecina que actuó de forma de solidaridad, intentó prestar ayuda y terminó gravemente lesionada. Cuando la familia es atacada al llegar a su hogar, el Estado tiene el deber de responder con decisión,
con coordinación y con todas las herramientas que le entrega la ley. Carabineros de Chile, reaccionado de manera inmediata, desplegó un operativo y permitió la recuperación del vehículo sustraído poco después de ocurrido el delito. Un violento hecho que lamentablemente tiene como protagonistas a menores de edad que estaban cometiendo este delito, pero también quienes eran las víctimas, estos 4 niños que iban a bordo de este automóvil y que tuvieron que pasar un muy mal momento, además de, por supuesto, la vecina que resultó con este atropello en sus piernas. Ella fue trasladada hasta el Hospital El Carmen, en donde tuvo que ser atendida por esta situación. Así que seguimos monitoreando lo que ocurre en la comuna de Maipú con esta investigación para encontrar a los responsables de este violento portonazo. Muchísimas gracias, Valentina. Muy buenas tardes. 6:21, hacemos un alto en Hoy es Noticia. Nos vamos con esta hermosísima imagen del Faro de La Serena en este atardecer. 16 grados es la temperatura al regreso. Volvemos junto a Alicia Contreras y todas las noticias internas. Con 25 ya está Alicia Contreras con nosotros para revisar todas las noticias internacionales que vamos a comenzar en Estados Unidos porque, bueno, nuevamente hay tensiones con Irán, se rompe este alto el fuego, pero siguen las negociaciones, ¿verdad? Exacto, eso mismo dijo Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Se acaba el alto el fuego, pero siguen las conversaciones. Ese fue el mensaje que dio el presidente de los Estados Unidos. El problema es que si bien no ha continuado con los ataques a Irán, sí está imponiendo sanciones y además el tráfico por el estrecho de Hormuz ha bajado considerablemente y de acuerdo a un funcionario estadounidense, si es que no se reactiva entonces el tráfico por el estrecho de Hormuz, no se pueden continuar con las conversaciones. Esa es la postura de Estados Unidos entonces frente a este memorándum de acuerdo con Irán. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Sale Mergui nos cuenta más. Tras unos días dominados por los misiles, drones, bombas y amenazas, la diplomacia vuelve a tomar protagonismo para rebajar la tensión entre Estados Unidos e Irán. Funcionarios de Qatar viajaron a Irán para intentar devolver la negociación entre las partes. En una visita que, según una fuente consultada por la CNN, tuvo el consentimiento de Estados Unidos. Pero la desconfianza entre las partes es absoluta, abismal, y ni siquiera la firma del memorándum de entendimiento entre las partes de 3 semanas ha logrado reducir esta hostilidad, esta desconfianza. Así lo ha confirmado hoy viernes el jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, que ha revelado que en la negociación con Estados Unidos le dijo al vicepresidente J.D. Vance que no se fían en absoluto de Estados Unidos. Y mientras tanto, Trump continúa atacando, criticando al liderazgo de la República Islámica, que define como loco. Al mismo tiempo también dice que la tregua está terminada y hoy viernes ha vuelto a imponer sanciones contra el régimen de Teherán. Eso sí, no ha cerrado del todo la puerta a la negociación. Pero digo, la desconfianza es absoluta y cualquier incidente en el estrecho de Hormuz puede provocar que el fuego se extienda más allá de este importante corredor marítimo. En un día en el que hemos podido saber que Israel ha compartido información de inteligencia con Estados Unidos sobre un nuevo y preciso plan de Irán para matar al presidente Trump. Recordemos que desde Irán se clama venganza personal contra Trump desde 2020, cuando ordenó el ataque letal contra los principales generales y líder de Al-Quds, de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, y por supuesto tras el 28 de febrero, cuando Ali Khamenei, el líder supremo de Irán desde 1989, murió en un ataque de Estados Unidos e Israel. Para CNN, Sale Mergui, Jerusalén. Y él lo decía, Sal, también hay noticias respecto a este supuesto complot iraní para asesinar a Donald Trump. Según fuentes dijeron a CNN, 2 fuentes distintas, y Israel compartió un informe de inteligencia entonces respecto de este complot que estaría planeando Irán entonces para asesinar al presidente de los Estados Unidos. Una fuente dijo que Estados Unidos siempre viene recibiendo este tipo de informes y otro dijo que Israel compartió este informe, pero que se trataba de un plan en específico, en concreto.
otras fuentes dicen que también sería una estrategia de Israel entonces para influir en las decisiones del presidente de los Estados Unidos frente entonces a Irán. No está claro de qué se trataba entonces este complot, no hay claridad en los detalles, pero sí hay dos cosas concretas. Donald Trump viajó desde la cumbre de Turquía no en el Air Force One, sino en otro avión, y dijeron que por razones de seguridad. También se le preguntó a Donald Trump entonces sobre supuestos informes de un posible atentado de parte de Irán, y él dijo que él siempre ha sido un objetivo por parte del régimen persa. Eso es lo que sabemos hasta ahora entonces respecto de este supuesto plan. Hay otro tema que también entonces está dando que hablar, es un informe que realizó CNN a raíz de imágenes satelitales respecto de las instalaciones nucleares iraníes. Y de acuerdo a estas imágenes, al parecer Irán estaría reconstruyendo estas instalaciones que resultaron dañadas tras los ataques estadounidenses e iraníes. Y acá se plantea entonces la duda si Irán no estaría entonces violando este marco de entendimiento que se firmó a finales de junio, donde se acordó que Irán no iba a adquirir armas nucleares y que se iba a mantener en un status quo el programa nuclear de este país. Estas imágenes muestran que en junio y julio Irán ha tomado medidas para sellar los cráteres que quedaron a raíz de estos ataques, cubriéndolos con mallas y también con camiones echando concreto a estos cráteres. También se ha detectado un flujo importante de autos saliendo y entrando de estos túneles. Ahora, son distintas las instalaciones nucleares iraníes, pero las más importantes, es decir, Isfahan, Fordow y Natanz, no muestran signos de haber sido alteradas entonces después de los ataques estadounidenses. Este es un análisis entonces que ha realizado CNN de imágenes satelitales entonces que mostrarían que Irán estaría reconstruyendo las instalaciones nucleares y que eso, por ahora, Donald Trump ha dicho que es lo más importante de este acuerdo, que Irán no tenga armas nucleares. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Gaza, porque se vivieron momentos importantes durante este mundial, porque se retransmitieron los partidos de fútbol en Gaza, y entre las ruinas entonces los gazatíes miraron distintos partidos. El último fue el de Argentina contra Egipto, pero murió en un ataque israelí el organizador entonces de estos eventos en la franja de Gaza. Se trata específicamente de Mohamed Al-Wahidi, que es un trabajador palestino que colaboraba con una organización respaldada por Egipto. Él murió a raíz de un ataque entonces israelí justo horas antes del último partido entre Egipto y Argentina. Desde Israel aseguran que estaban atacando a un objetivo de Hamas y que saben que hay otras víctimas dentro de este ataque y que están investigando lo que pasó. Él era una persona bastante conocida en la comunidad palestina, principalmente porque estaba en terreno entonces con labores de ayuda a los gazatíes, y es por eso también que su asesinato ha causado conmoción en la franja de Gaza. Y no solo murió él, también murieron otros 2 niños que estaban cerca de él cuando se produce este ataque. Él iba en un taxi entonces cuando Israel ataca esta zona y él finalmente es asesinado. Una noticia que ha causado conmoción entonces en la franja de Gaza. Vamos a cambiar de tema. Lamentablemente tenemos malas noticias alrededor del mundo, porque nos vamos ahora a España, a Andalucía específicamente, donde se ha registrado el incendio más mortífero declarado en esta zona. Al menos 12 muertos y 23 personas desaparecidas. Estas llamas obligaron a desalojar a más de 1.400 vecinos en una zona dispersamente poblada pero bastante seca. La Guardia Civil apunta a que las llamas se originaron a raíz de la caída de un cable eléctrico y se extendieron por 44.000 hectáreas, entonces donde había casas aisladas, y allí fueron halladas las primeras 7 víctimas fatales de este incendio, que no han podido ser identificadas, y hoy se localizó a otras 4 personas al interior de un automóvil, además de otra persona que estaba en un camino agrícola. Reiteramos, estas personas no han podido ser identificadas, y además se ha denunciado entonces la desaparición de otras 23 personas. Tenemos declaraciones de españoles entonces que perdieron todo en este incendio. Escuchemos. Físicamente estoy bien, de salud estoy bien,
no me puedo quejar, desde luego, pero anímicamente estoy hecho una mierda, porque es que he perdido todo. O sea, lo único que tengo ahora mismo es el coche, mi amiguete el perro, Homer, y lo que veis es todo lo que tengo en este mundo. Y una gorrilla. Terminamos de trabajar, llegué a casa, sabía que había un incendio, pero bueno, no sabíamos tampoco la envergadura. Y nada, conseguí avisar a mi mujer, que también había terminado de trabajar, venía de camino a casa, y bueno, podemos conseguir sacar a los perros, que es lo que más nos importa, y bueno, y salí y venir para acá, y poco más. Bueno, dentro de todo, la buena noticia es que salvaron a sus mascotas. Nos vamos ahora a Texas, a Houston, donde ya hemos hablado entonces del asesinato de un hombre de 52 años, mexicano, inmigrante, a manos de ICE. La familia sigue desmintiendo la versión oficial de esta agencia, que asegura que asesinaron a este hombre debido a que él intentó atropellarlos con su camioneta. Hoy se conoció además que el objetivo de los agentes de ICE eran 2 guatemaltecos que ellos creyeron iban en la van que este hombre manejaba. Él iba camino al trabajo junto a otras 3 personas, uno de ellos incluso era su hijo. No estaban estos guatemaltecos en esta van, pero se produce entonces este momento donde intentan arrestarlo. La familia dice, este hombre se asusta y ahí entonces es que los agentes de ICE le disparan supuestamente en defensa propia. Por primera vez habló el zar de la frontera, Tom Homan, que recordemos, él asume como zar de la frontera después del asesinato de 2 estadounidenses a manos de ICE. Eso ocurrió hace 6 meses, una de ellas era una mujer, Renee Goodman. Hoy habló entonces Tom Homan y, a diferencia de lo que dijeron las anteriores autoridades cuando ocurrieron estos asesinatos, que rápidamente justificaron a los agentes de ICE, él más bien dice que hay que investigar lo que pasó y que si estos agentes entonces no cumplieron con la normativa, tienen que ser sacados entonces de la agencia. Escuchemos lo que dijo Tom Homan. Vamos a exigir un alto nivel a nuestros oficiales, pero tenemos que esperar a que la investigación se desarrolle porque quién sabe, hay imágenes de cámaras corporales, hay videos de teléfonos celulares, como lo que pasó en Minnesota. En realidad hubo una cámara de la ciudad que capturó algo. Así que dejen que la investigación siga su curso. Si los oficiales actuaron fuera de la política o de forma ilegal, tendrán que rendir cuentas. Bueno, se refiere a Minnesota porque ahí fue donde ocurrieron entonces el asesinato de 2 estadounidenses a manos de agentes de ICE. Nos vamos ahora a nuestro país porque hoy el presidente José Antonio Kast sostuvo una videollamada con Keiko Fujimori, la presidenta electa de Perú. Ahí entonces hablaron, estuvo también presente el canciller de nuestro país y dijeron que iban a fortalecer entonces la relación bilateral de ambos países, también la alianza de la APEC y también dijeron que van a profundizar en un mayor intercambio comercial y de inversiones en beneficio entonces de ambos países. Después de que ocurra entonces esta videollamada, la presidenta electa Keiko Fujimori, quien va a asumir en unos días más, publicó un extracto de la videollamada en su cuenta de Instagram. Pasemos a revisar. Estimada Presidenta. Presidente Kast, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto verla habiendo logrado la meta tan anhelada por muchos países vecinos al suyo, confiados en que se va a lograr esa estabilidad para su nación y que eso nos permita ir reconstruyendo una relación estable entre Perú, Chile. Asumimos esta gran responsabilidad con profunda gratitud y con un mandato claro, presidente, que en nuestro caso es entender que todavía dentro de nuestro país tenemos que trabajar fuertemente por la unidad. Quiero ratificar nuestro compromiso de fortalecer las relaciones de amistad, el intercambio comercial. Debemos de retomar y potenciar lo que fue el espacio de la Alianza del Pacífico. Por supuesto, también fortalecer nuestra participación en el foro de APEC. El presidente José Antonio Kast confirmó que va a asistir al cambio de mando en Perú y también se viene el de Colombia, donde también se ha dicho entonces que va a asistir el presidente Kast. También esto nos lleva al siguiente tema, porque México y Perú mantienen sus relaciones diplomáticas cortadas. Esto fue en 2025, entonces después de que fuera detenido Pedro Castillo. México consideró que esta detención fue arbitraria y tomaron la decisión desde Perú de romper relaciones diplomáticas. Keiko Fujimori ha dicho que
planea entonces retomarlas. Y hoy habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que recibió entonces de buena manera entonces la oportunidad de restablecer las relaciones entre ambas naciones. Escuchamos. La presidenta Keiko Fujimori reiteró que desea retomar las relaciones entre Perú y México. ¿Tienen intenciones México de sí, reabrir? Tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos decidieron, y qué bueno que tenga deseos la presidenta hoy electa. No sé si ya terminó todo el procedimiento, falta, el tribunal ya definió. La presidenta hoy electa, pues que tenga deseos de recuperar la relación con México. Nos vamos ahora a Venezuela. Ya son más de 4.000 los muertos a raíz de este doble terremoto en el país. Muchos de los afectados son niños que quedaron sin vivienda, pero también en algunos casos sin sus padres. Osmari Hernández estuvo reporteando este tema y nos envía el siguiente informe. Era una tarde cualquiera para Damián Trujillo, de 12 años. Jugaba fútbol con Diego, su mejor amigo, cuando se registró el doble terremoto que sacudió las bases de todo lo que para él significaba un lugar seguro. De lo que yo estoy jugando fútbol y le paso el balón a mi mejor amigo, boom, pasa el primer terremoto así y me caigo para ti. A lo que pasa el otro terremoto así, boom, 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 durísimo. El edificio se me venía encima, lo que iba ahí a correr para la 22. Y no me dio chance porque el otro edificio se me venía. Lo que hice fue correr para la carretera. Regresó un día después y su casa estaba en ruinas. Horas más tarde pudo reencontrarse con su hermana. ¿Y tu hermana? Está viva. María. Que ya puedo salir a la puerta de atrás. Pero su madre no contó con la misma suerte. Mi hermana quedó tapiada. Pero mi cuñado todavía lo están buscando. Todavía no lo han encontrado. Mi hermana estaba embarazada de 2 gemelas y las 2 bebés se quedaron ahí cuando las... Ahora pasa los días en un campamento humanitario coordinado por las autoridades y la ONU en Maiquetía, donde cuenta su tía se refugia en el fútbol. Él no ha querido conversar sobre eso. Es lo que hace es puro jugar, es jugar. Yo conversé con la psicóloga acá, me acerqué allá y ella me dijo que lo dejara drenar, que eso es una forma de él drenar. Ha hecho amigos nuevos porque todos se fueron. ¿No encontraste a tus amigos? A uno que fue mi mejor amigo que lo conocí desde chiquito. Mi sobrina sí quedó bien afectada con la situación. Tiene como ansiedad, está intranquila, así pues, y cualquier ruidito quedó como traumada, pues. Ella está recibiendo ayuda con el psicólogo. Osuna quiere asumir la custodia de sus 2 sobrinos. La situación de los niños es una de las que más preocupa en estos campamentos de refugiados, brindar atención y apoyo psicológico en casos como este de los espacios amigables. Lo hacen a través de las actividades lúdicas y recreativas. En el caso de los niños que han tenido pérdida de algún familiar, suelen también representarlos en estos dibujos. Ya el terremoto le ha quitado mucho a esos niños y niñas, y nuestro rol como UNICEF es garantizar que no le quiten su futuro, brindarle las herramientas para que poco a poco puedan ir superando este proceso de trauma y poder seguir adelante y su reincorporación a su espacio de juego, de educación, y poder reintegrarlos nuevamente. Sanar las heridas invisibles del desastre tomará tiempo, pero el desafío más importante para estos niños ya ha comenzado. Es la carrera por recuperar su futuro un paso a la vez, sostenidos por la voluntad inquebrantable de volver a sonreír y seguir soñando. Quiero que nos den una casa a vivir con mi tía, porque quedé sola con ella. Mi mamá se me fue. Para CNN, Osmari Hernández, La Guaira, Venezuela. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con esta imagen de Plaza Italia. 14 grados es la temperatura a esta hora de la tarde. Que tengan un lindo fin de semana.